En la quietud de una mañana soleada en Madrid, Javier López se detuvo en seco en su pequeña cocina del barrio de Lavapiés. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de la radio, donde una voz animada anunciaba, y ahora, el éxito que ha conquistado España y el mundo entero, Estrellita mía. Interpretado por el astro del pop Alejandro Ruiz. Las notas iniciales flotaron en el aire. Suaves. Íntimas. Como un susurro que Javier conocía mejor que su propio latido. Era su nana. La que había compuesto para su hija Sofía hace 3 años. En aquellas noches eternas de insomnio tras la partida de su esposa. Cada acorde. Cada palabra brilla. Estrellita. En la noche oscura. Papá está aquí. No temas nada era idéntico a la grabación que había subido a un foro de compositores aficionados. Buscando solo un poco de feedback. Sus manos temblaron. Derramando el café sobre la mesa. Sofía. Su pequeña de 6 años. Entró frotándose los ojos. Ajena al torbellino que se desataba en el pecho de su padre. Papá. ¿Por qué estás pálido? ¿Es por el trabajo? Javier forzó una sonrisa, sirviéndole el desayuno. Pero su mente bullía de rabia contenida. Él. Un guitarrista flamenco que malvivía dando clases particulares y tocando en bares de Malasaña. Había vertido su alma en esa canción para calmar los terrores nocturnos de Sofía después de que su madre los abandonara por otro hombre, dejando un vacío que aún dolía como una herida abierta. Ahora, Alejandro Ruiz. El ídolo millonario con mansiones en Marbella y contratos con discográficas internacionales. Se lucraba con ella, convirtiéndola en un hit que sonaba en todas partes, radios, anuncios, incluso en las fiestas patronales. La ira se acumuló como una tormenta en el horizonte. Lenta pero inexorable. Javier no podía ignorarlo, cada vez que oía la canción en la calle. En el metro o en la televisión. Sentía una traición profunda. Como si le hubieran robado un pedazo de su paternidad. Investigó en la biblioteca pública, descubriendo que, Estrellita mía, había generado millones en royalties. Mientras él luchaba por pagar el alquiler y las facturas médicas de Sofía, que sufría de asma crónica. Tenía pruebas, la grabación original en su teléfono. Partituras manuscritas. Comentarios en el foro de otros músicos. Pero enfrentarse a un gigante como Ruiz significaba adentrarse en el laberinto judicial español. Con sus demoras y costos prohibitivos. Contactó a abogados de derechos de autor en Madrid. La mayoría lo rechazaron al oír el nombre de Ruiz, temiendo su equipo legal implacable. Finalmente, encontró a Elena Vargas, una abogada especializada en propiedad intelectual, dispuesta a tomar el caso a contingencia. Señor López, tiene un caso sólido, le dijo en su despacho abarrotado de papeles. Las similitudes son irrefutables. Pero prepárese, Ruiz usará todos los recursos para dilatarlo. Cuestionar su autoría y agotarlo emocionalmente. Javier asintió, pensando en Sofía. No tengo elección. Esa canción podría cambiar nuestra vida. Darle a mi hija la estabilidad que merece. Pero en el fondo, no era solo por el dinero, era por la traición. Por el silencio que Ruiz mantenía. Fingiendo ser el autor sensible que el público adoraba. Los meses siguientes fueron un calvario de tensión soterrada. Javier oía la canción en todas partes, en las tabernas donde tocaba. En las radios de los taxis. En las verbenas de verano. Cada nota avivaba el fuego de su resentimiento. Recordándole la soledad de aquellas noches componiendo para Sofía. Susurrándole promesas de protección mientras ella lloraba por la ausencia materna.
No podía contárselo a su hija, la protegía de su furia. Pero el silencio lo carcomía, convirtiendo sus días en una máscara de normalidad fracturada. Papá, ¿por qué no cantas mi nana más? Preguntaba Sofía. Y él respondía con evasivas, sintiendo que la traición de Ruiz le robaba incluso ese vínculo íntimo. Sofía empezó el colegio en septiembre, en una escuela pública de su barrio. Y rápidamente hizo amigos. Hablaba sin parar de Lucas, un niño callado y triste que se sentaba a su lado. Lucas no habla mucho, papá, pero es bueno conmigo. Su mamá se fue al cielo. Y por eso llora a veces. Javier sintió un eco de su propia pérdida, pero lo ignoró, enfocado en la demanda que avanzaba lentamente. ¿La maestra? La señora Gómez. Lo felicitó. Sofía ha ayudado a Lucas a abrirse. Es una niña empática. Como si entendiera su dolor. Javier se enorgulleció. Pero el peso de su venganza lo mantenía distante, planeando cómo arruinar a Ruiz en los tribunales. Entonces llegó la invitación, una fiesta de pijamas en casa de Lucas. Sofía suplicó. ¿Y Javier? A regañadientes. Llamó al padre del niño. Hola. Soy Javier López, padre de Sofía. La voz al otro lado era familiar, cálida pero fatigada. Soy Alejandro, padre de Lucas. Su hija ha sido un rayo de luz para mi hijo. El nombre golpeó a Javier como un rayo, Alejandro Ruiz. El ladrón de su canción era el padre del mejor amigo de su hija. El shock lo dejó mudo por un instante. Pero aceptó llevar a Sofía el viernes, su mente girando en espirales de confusión y furia renovada. Al llegar a la lujosa villa en La Moraleja, Javier sintió la bilis subir. La casa gritaba opulencia, financiada en parte por su nana robada. Alejandro abrió la puerta. No el divo arrogante de las revistas, sino un hombre agotado en vaqueros, con ojeras profundas. Bienvenidos. Lucas está emocionado. Los niños corrieron arriba, dejando a los padres solos en la cocina. El silencio era espeso, cargado de secretos. Alejandro sirvió café, sus manos temblando. Javier. Necesito ser honesto. Eres el Javier López que escribió Estrellita mía. Javier se tensó, listo para explotar. ¿Cómo lo sabes? Lucas me dijo que Sofía conoce todas las palabras. ¿Y tu reacción al teléfono? Lo deduje. Alejandro se derrumbó, lágrimas asomando. No lo robé adrede. Encontré la grabación en el foro hace 8 meses, cuando mi esposa murió en un accidente. Lucas no dormía. Gritaba por las noches, consumido por el duelo. Busqué desesperado algo que lo calmara. ¿Y tu nana? Fue un milagro. La canté para él. Y por primera vez, durmió en paz. Javier sintió un atisbo de empatía, pero lo aplastó con su rabia. ¿Y por qué la publicaste como tuya? ¿Por los millones? Alejandro bajó la cabeza. La grabé para nosotros, pero mi asistente la envió a la discográfica por error. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Lucas pensó que la escribí para él. Y verlo sonreír por primera vez. No pude arrebatárselo. Intenté buscarte, pero el foro no tenía datos. Fue un error. Javier. Nacido del dolor. La confesión dolió más que la traición inicial.
Javier vio en Alejandro un espejo de su propia soledad. Pero el resentimiento ardía, años de lucha. Mientras este hombre se beneficiaba de su creación. Me has robado más que una canción. Me has robado la paz. ¿El futuro de mi hija? Alejandro suplicó, te daré todo, royalties. Crede. Pero no destruyas a Lucas contándole la verdad. Él cree que su padre lo salvó con esa nana. Javier se fue esa noche, dejando a Sofía en la pijamada. Pero su mente bullía. La venganza ya no era solo legal, era personal. Un pulso entre dos padres heridos. En las semanas siguientes, la tensión se densa como el humo de un incendio forestal. Javier avanzó con la demanda. Pero el secreto lo corroía. Sofía y Lucas se volvieron inseparables, compartiendo risas que aliviaban sus traumas mutuos. Javier observaba. Dividido, ¿destruir a Alejandro significaba herir a su propia hija? En una reunión secreta en un café de Chueca, Alejandro ofreció un acuerdo extrajudicial, millones en compensación. Coautoría pública. Pero Javier, impulsado por el silencio que había guardado durante años, el abandono de su esposa, las noches de pobreza, rechazó. No es suficiente. Quiero que pagues por cada nota que me quitaste. La burbuja estalló en el juicio. En un tribunal de Madrid abarrotado de periodistas. Javier testificó con voz temblorosa. Exponiendo su dolor, esa nana era mi escudo contra la oscuridad para Sofía. Ruiz la usó para su gloria. Ignorando el precio que pagamos los invisibles. Alejandro admitió el error. Pero defendió su acto como un salvavidas para Lucas. El juez falló a favor de Javier, royalties completos. Disculpa pública. Pero la victoria fue amarga. La prensa destrozó a Alejandro, revelando su vulnerabilidad. Y Lucas, al enterarse, se hundió en silencio, culpando a su padre por la mentira. Sofía, confundida, lloró. ¿Por qué hiciste daño a Lucas? Papá. Era mi amigo. Javier ganó el dinero. Pero perdió la inocencia de su hija. Sofía se alejó. Sus noches volvieron a llenarse de pesadillas. Ahora por la venganza de su padre. Alejandro, arruinado emocionalmente, se retiró de la música. Su carrera hecha trizas. Javier, en su nuevo apartamento lujoso, cantaba la nana solo. Sintiendo el peso del silencio, la traición inicial había sido un error. Pero su respuesta, impulsada por heridas no sanadas, había cobrado un precio irreparable. En España, donde el honor familiar es sagrado, Javier aprendió que la venganza, como un toro en la plaza, deja heridas en todos los que participan. Y en la quietud de la noche, se preguntaba si el verdadero ladrón no había sido el dolor que todos cargaban. Silencioso e implacable.